nuestra computadora. Ok, mis hermanos, entonces pueden ver bien la pantalla ahí. Alguien, Sí. mi hermana Eliana, ¿qué dice la pantalla? A ver si están viendo lo mismo que yo. Ah, bueno, su pantalla, ok. Oratoria y homilética, IPU Restaurando Vidas. Ok, perfecto. Están viendo la pantalla correcta entonces. Entonces, mis hermanos, en esta noche le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, eh, esperando que, como les dije, tengan sus notas, su apunte, para cualquier cosa puedan tenerlo. Yo voy a estar introduciendo y hablando. Si usted tiene alguna pregunta, tiene algún comentario, todo es válido. Si tiene una pregunta, puede levantarme su manita, yo lo voy a ver. Puedo usar la cámara, o sea, si tiene la cámara encendida puede hacer así. Si no, puede usar la misma. Yo me imagino que ustedes están acostumbrados a Zoom, no levantar la manita. Entonces podemos hacerlo de esa manera. Cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier, cualquier cosa que tenga que ver con el tema, lo hacemos de esa manera. Entonces, para esta noche, después de darle la bienvenida a cada uno, eh, también a mi hermano Leandro González, que lo veo por ahí, que Dios le bendiga también a él. Ok, déjame ver aquí, sí, para ponerlo bien. Ok, estos son los objetivos que tenemos para esta noche: definir los conceptos, la predicación en la Biblia y revisar la asignación que tuvimos para esta noche. Esas son las tres cosas que vamos a mirar hoy. Y me gusta siempre iniciar con un texto de la Biblia, así que vamos a comenzar con este texto bíblico, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 21. A ver si mi hermana Damaris nos puede ayudar a leer el texto que tenemos en pantalla. Amén. En el nombre de Jesús. Pues ya Amén. que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ok, muy importante. Como las personas no conocieron a Dios mediante la sabiduría de Dios, vamos a poner su sabiduría en cuanto a la creación del cuerpo humano, de la naturaleza, de todo lo que expresa de Dios, como quien dice, esa complejidad, esa forma de arquitectura de Dios de formar todo eso, de alguna manera no conocieron a Dios mediante todo eso. Entonces a Dios le ha placido salvar al ser humano. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Entonces el Señor, como quien dice, tomó algo que es un poco más sencillo, como más práctico, que aquello que es mucho más complejo. Mientras más el ser humano estudia la ciencia, que cuando uno lo hace desde la base del cristianismo, cuando uno va conociendo cómo está, vamos a poner la complejidad del cuerpo humano, cuando uno ve, estudia o lee de astronomía, uno ve, wow, qué grande es Dios. Pero el ser humano que no conoce a Dios, mientras más eh, estudia sobre esas cosas, lo que hace es que se aleja más de Dios. Entonces, como el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría, Dios le agradó salvar a los creyentes por algo más sencillo, la locura de la predicación. Y me encanta la frase como lo pone la Biblia, la locura de la predicación. La locura. Entonces vamos a definir algunos conceptos que son importantes para nosotros en esta clase, como es oratoria. Empezamos con esto. A ver, mi hermano David Guerrero. Hermano David, ¿nos puede leer lo que tenemos aquí en pantalla? Sí, la oratoria es el arte de decir y especialmente de saber decir. Se refiere a poder expresar en el momento justo y de la forma correcta el mensaje que queremos transmitir. Según la Real Academia Española, específicamente la oratoria es el arte de hablar con elocuencia. Ok, entonces cuando hablamos de oratoria, no es más que decir que es el arte, es la habilidad, es la forma de poder decir
lo que queremos decir de una manera correcta. Y eso es muy importante para la predicación. Recuérdese que la oratoria no es simplemente para la predicación. La oratoria encierra todo lo que tiene que ver, con todo lo que tiene que ver con hablar en público, sea lo que sea que usted va a hablar. Entonces, la Real Academia lo define de esa manera. Es el arte de hablar con elocuencia, de poder transmitir de una manera clara, de una manera precisa, de una manera entendible lo que queremos decir, el mensaje, sea cual sea. Pero aquí aplicando entonces la oratoria a la predicación, es importante, a ver, me dan un momentito que esto aquí de vez en cuando se va a ir. Entonces, cuando hablamos de la oratoria en sí, estamos hablando de poder hablar, de tener ese arte de poder hablar con elocuencia, con facilidad y con claridad. Vamos a ver, la otra definición que tenemos. Oratoria. A ver, mi hermana, lo que tenemos en pantalla. Mi hermano Leandro, ¿puede leernos lo que tenemos en pantalla? No, no te escuchamos, mi hermano. Ah, ok, está bien. La oratoria te permitirá lograr fundamentalmente estos objetivos: contar con un vocabulario adecuado a cada situación, expresarte de la manera correcta, lograr el timing adecuado en tus discursos, romper con el bloqueo que genera el pánico escénico. Ok, gracias, mi hermano Leandro. ¿Cuántos han tenido alguna dificultad con una de estas partes? Cuando tenemos que hablar en público, cuando tenemos que nos dan un mensaje, nos dan una oportunidad, nos dan algo. Al final de la clase, mis hermanos, les voy a compartir la diapositiva en PDF por el grupo. Entonces, mayormente todos nosotros hemos tenido una situación con una de estas partes, que utilizar un vocabulario adecuado a cada situación. No es lo mismo usted predicarle a un grupo de niños que usted predicarle un mensaje a un grupo de adultos o a un grupo de adolescentes. Es decir, que la oratoria nos va a ayudar a nosotros situarnos, no importa cuál sea el escenario en que estemos. Si estamos trabajando con niños, dándole un mensaje a niños, vamos a tener que usar términos, conceptos, formas de que los niños nos puedan escuchar o entender. Pero si estamos con adultos, vamos a tener que usar formas, palabras adecuadas para adultos. Alguien hablando de esto de la predicación, estaba diciendo que si un niño de 6 años te puede entender, ya todo el mundo va a poder entender el mensaje. Entonces, necesitamos adecuarnos a cada situación. No es lo mismo usted estar predicando un mensaje, vamos a poner, en la iglesia a un grupo de creyentes, que usted estar predicando en la calle a un grupo de personas que no tienen ningún conocimiento de Dios o de la palabra que usted está hablando. Entonces, la oratoria nos va a ayudar con el vocabulario adecuado a cada situación. Nos va a ayudar a expresarnos de la manera correcta. Y esto es importante, porque algunas veces nosotros podemos usar términos, podemos usar palabras, podemos usar, como quien dice, anécdotas que están fuera de lugar en el ambiente que estamos hablando. Y todo eso nosotros necesitamos comenzar a desarrollar tacto para eso. Dependiendo con quién usted esté hablando, usted necesita adecuarlo para eso. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo que estuvo allá en Atenas y él estaba mirando al Dios no conocido y él comenzó a predicar cómo? Yo veo caminando por entre sus altares que hay una inscripción al Dios no conocido. Es el que yo predico. ¿Qué Pablo está diciendo? Él está expresándose de una manera correcta y adecuándose a la situación. Él está predicando desde la necesidad o del grupo de personas que tiene. Y ese es el arte de la oratoria. Nosotros poder, mis hermanos, hablarle
a las personas como la gente nos pueda entender. No es simplemente predicar un buen mensaje con palabras bonitas, con un lenguaje que nadie nos entienda. Aquí teníamos hace años un presidente muy elocuente llamado Leonel Fernández. Por una de sus cualidades era que cuando él hablaba, la gente se quedaba, oh, tanta elocuencia, tanta palabra, pero la clase baja, la clase media, muchas de las personas no entendían su vocabulario. Se escuchaba bonito, se oía bien, pero el mensaje no llegaba. Entonces al final no es simplemente hablar bonito, hablarlo bien, sino también adecuarlo y, como quien dice, aplicarlo de la manera correcta al público que nosotros tenemos. Otra parte muy importante, y yo quiero que desde ahora estemos trabajando y mirando esto, es lograr el timing, es decir, es lograr el tiempo que tenemos. Si usted le di en 30 minutos para predicar, no puede, mi hermano, usar los 30 minutos introduciendo. Y que cuando lleguen los 30 minutos usted diga, que no, hermano, ahora es que yo estoy comenzando. Y algunas veces ya usted conoce la historia de tantas cosas que se dan cuando no nos manejamos con el tiempo. No es que los 30 minutos, los 40 minutos de predicación no den para llevar el mensaje. Es que algunas veces lo mal distribuimos. Quizá ocupamos mucho tiempo en una historia, quizá ocupamos mucho tiempo en la introducción y así sucesivamente. Necesitamos trabajar en eso. Y al final, que es lo que más algunas veces nos cuesta, ¿a cuánto le ha costado, mis hermanos, romper con el bloqueo que genera el pánico escénico? Wow, eso sí es difícil. Que algunas veces uno está como escondido detrás del púlpito. Ahí estoy escondido porque es como tengo tanto temor, tanto miedo, me tiemblan las rodillas. Recuerdo la primera vez que me paré. Bueno, todavía me pasa, pero ya no se me ve así, no se me expresa. Pero la primera vez, mi hermano, una rodilla me chocaba con la otra, literal. Ahí me chocaba una rodilla con la otra. Y gracias a Dios que el púlpito era de esos púlpitos que usábamos más antes. En algunas iglesias ya no está así, que uno de aquí no se veía hacia abajo. Entonces uno podía esconderse detrás del púlpito y esas rodillas no se ven moviéndose. Pero la oratoria no es que nos va nunca, hermano, como se lo aconsejo como predicador, nunca se va a ir el miedo ni el temor de nosotros pararnos en un púlpito a hablar la palabra de Dios, pero sí vamos a aprender a manejarlo, a controlarlo y que eso no nos domine. Entonces, tenemos esas dos definiciones acerca de esta parte de la oratoria. Tengo algo aquí, mis hermanos, siempre nos va a pasar un poquito esto. A ver si ustedes me siguen mirando. Hermano, siguen mirando la parte correcta de la pantalla o están mirando otra. La de la cara. Lo Está estamos viendo viendo. mi cara ahora. Okay, déjame volver a comenzar, que tengo la conexión con la otra pantalla. Parece que sucede algo y como que se va. Vamos a volver a iniciar. Ok, ahí estamos de la manera correcta otra vez. Ok, vamos entonces con homilética. A ver, mi hermana Eliana, ¿nos puede ayudar la presentación que tenemos? ¿O cuál? Amén. Homilética. ¿Están mirando dos presentaciones o una sola, hermana Eliana? Una sola, una sola. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué nos dice? Homilética es una rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso. Trata de manera principal sobre la composición, reglas de elaboración, contenidos, estilos y correcta predicación del sermón. Ok, mi hermana Eliana, de acuerdo a lo que vimos de oratoria y ahora de homilética, ¿usted podría, a ver, decirme entonces cuál es quizá la diferencia entre las dos?
le llega. Um, sí. Bueno, la oratoria nos ayuda, nos prepara, nos especializa a cómo tener un manejo del lenguaje, cómo manejar quizás nuestros temores, por decirlo así, y cómo manejarnos al momento de prepararnos entonces para el mensaje, que es lo que se encarga la homilética. Entonces, es como vamos a buscar el discurso, lo que vamos a exponer. Ok, entonces, ¿alguien más quiere participar en esa parte? ¿Cuál diferencia, mirando las dos, ya miramos la definición de oratoria, ahora miramos un poquito la definición de homilética? ¿Quién me da su opinión? Suponiendo qué diferencia usted ve entre las dos. No importa, no se preocupe. Amén. Eh, Bueno, yo eh, veo una diferencia. ajá, Es que aquí se trata del orden de la prédica, del sermón, las reglas, el orden, la forma como elaboramos, el contenido que vamos a desarrollar, el estilo de sermón. Ora- en la oratoria, ajá. ajá. En la oratoria tenemos ya el arte, o sea, el arte para desarrollarnos, para hablar de todo esto que dice la homilética, de lo que ya hicimos. Ok, muy bien, muy bueno los dos. ¿Alguien más quiere participar en esta parte? Sí, Dígame, mi hermano David. en principio, pues una diferencia, te podría decir, una diferencia que entre oratoria y homilética es que la oratoria nos enseña a expresar el mensaje de forma correcta. En cambio, la homilética se encarga del estudio del mensaje, o sea, Ok, de cómo desarrollar el mensaje. En cambio, la oratoria es de cómo expresar el mensaje que en la homilética nosotros estamos desarrollando. ok, No sé si me... perfecto. Sí, muy bien. Entonces, esa es la diferencia que tenemos. Oratoria es cómo expresamos, ni siquiera la oratoria tiene que ver solamente con un mensaje religioso. La oratoria habla de expresar cualquier idea, pensamiento, lo que tengamos que decir en público. Ujú. En cambio, la homilética está ligada a la predicación, al sermón, al discurso bíblico religioso. Y nos habla no solamente de cómo decirlo, sino cómo prepararlo, cómo organizarlo, cómo estudiarlo y cómo elaborar todo ese contenido. Entonces, por eso es que siempre, mayormente, vamos a tener en conjunto oratoria y homilética. ¿Por qué oratoria y homilética? Oratoria porque necesito hablar bien el mensaje que la homilética me ayuda a preparar. ¿Me entienden la idea? La homilética me ayuda a preparar un sermón, un mensaje, que la oratoria me ayuda a expresarlo de una manera correcta lo que quiero decir. Entonces, siempre vamos a verlo, por lo menos en este ámbito de la predicación, cuando estamos hablando del discurso religioso, vamos a tener esos dos en cuenta el mensaje y como quien dice, la oratoria. Vamos a ver, seguimos aquí en la siguiente definición. Vamos a mi hermana Paula, déjame ver, porque tenemos a alguien, ¿quién era que está en su trabajo que no puede hablar? Mi hermana Paula. Ella era la persona que no podía hablar porque está en su trabajo. Sí, era él, hermana Paula, Amén, sí. amén. Sí, voy de camino para la casa. Ah, ok, gracias, está bien, mi hermana Paula, está bien, está bien. Ok, Está bien. entonces vamos con mi hermana, a ver, mi hermana Damaris, entonces, mi hermana Damaris no puede leer lo que tenemos en la pantalla. Ajá. Homilética. Nos enseñas cómo presentar con elegancia y estilo un discurso religioso. Puede decirse, por lo tanto, que la homilética es el arte y la ciencia de predicar.
Ok, la homilética es el arte y es la ciencia de predicar. Eso es se oye tan bonito. Entonces vamos, déjeme, como le dije que está sucediendo esta situación acá. Lo vamos a estar mirando de esa manera. Ok, entonces vamos a ver, continúo con la siguiente pregunta. ¿Qué es la predicación para usted? A ver, ¿quién me da su opinión? ¿Qué es la predicación para usted? Predicar, yo creo, Eh, ¿Quién me da una ah, opinión? Ajá. amén, hermano. Sí, hermano David, hable. Yo creo que predicar es expresar un mensaje. Ok. ¿Alguien más? Amén. Recuérdese que la predicación es, ¿qué es la predicación para usted? No estamos buscando respuesta ni correcta ni incorrecta, es para usted. Ok, mi hermana Y Eliana. como dijo nuestro hermano David, entiendo que predicar es llevar un mensaje con un fin a un público determinado. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Mi hermano Leandro. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen los muchachos, estoy de acuerdo. Ok. Y mi hermana Damari, ¿qué usted piensa de la predicación? Bueno, si la homilética es el arte de predicar, ¿verdad? El arte y la ciencia de predicar. Yo creo que la predicación es el arte de enseñar la palabra de Dios, vamos a decir. Ok, muy bien. Entonces aquí yo le voy a poner algunas definiciones que han dicho personas acerca de la predicación, aunque no hay una definición per se, pero le voy a poner varias que encontré, la tenemos ahí también en el material. La predicación es la comunicación de la verdad divina mediante la personalidad humana. Esa es una bonita de la que más me gustó. La predicación es la comunicación de la verdad divina mediante la personalidad humana. Eso es una de las definiciones que encontramos. Mire la siguiente. La siguiente, una manifestación del verbo encarnado, sería una manifestación de esa palabra encarnada, es decir, de Jesucristo, de la palabra escrita mediante la palabra hablada. Es una manifestación del verbo encarnado, de la palabra escrita por medio de la palabra hablada. Mire otra aquí. Y esta, me encantó esta parte. La predicación es la voz audible de Dios. Para la mayoría de nosotros, la predicación es la única voz divina que oiremos. Wow, eso llamó tanto mi atención. Fíjese por qué. Porque, mis hermanos, para muchos, es la única forma de Dios que van a escuchar. Me explico. Hay personas que tienen el privilegio, han tenido el privilegio de poder decir, Dios me habló, escuché la voz de Dios. Escuché la voz de Dios, qué sé yo, en mi oído, escuché la voz audible de Dios en mi mente, escuché que Dios me habló. Muchas personas van a tener, y yo he escuchado, he tenido experiencia de personas que han experimentado eso. Pero hay muchas personas en la vida que nunca tendrán el privilegio de escuchar esa voz en su mente, en su vida, pero lo único que escucharán es una predicación de alguien. Entonces la predicación es la voz audible de Dios, que para la mayoría de personas, de nosotros, la predicación es la única voz divina que oiremos. Entonces, por eso es tan importante, mis hermanos, que tomemos en cuenta esta parte que Dios nos ha dado. Cuando Dios le da la oportunidad a usted, sea en un púlpito, sea hablarle a alguien del mensaje de su palabra, necesitamos tomarlo con como quien dice,
como con ese peso que tiene, con esa importancia. Hay gente, mis hermanos, que se para en un púlpito a hablar lo que les salga. Comienzan a hablar de política, comienzan a hablar de tal cosa, comienzan a hablar de esto, de lo otro, pero eso no es darle el carácter que tiene la predicación. La predicación es el mensaje de Dios, es la voz de Dios a un pueblo. Es como quien dice, mis hermanos, esa expresión de Dios que va a llegar, que usted no sabe si hay almas que están ahí enfermas, personas que han llegado deprimidos, personas que han llegado quizá con un problema que no tiene salida, y ese día están sentados ahí esperando escuchar la voz de Dios a través de nosotros. Entonces necesitamos tomar esa parte como una gran responsabilidad y ponerlo en la mano de Dios. Dios, dame una palabra para este pueblo. Más que predicar bonito, más que se oiga un mensaje bien elaborado y todo eso es importante, pero más que todo eso, Señor, háblale a esta gente que vino a escuchar tu palabra, porque puede ser, mis hermanos, que esa sea la última vez o la única vez que ellos se sienten en un lugar a escuchar la palabra de Dios. Entonces es una carga, es una responsabilidad, es un honor poder tener la oportunidad de predicar y hablar la palabra de Dios. Entonces, cuando la tengamos que predicar, vamos a prepararnos de la forma adecuada y de la manera adecuada, de lo mejor que podemos hacer. Nunca, mis hermanos, tome una oportunidad de predicar a la ligera. Tómelo con mucha carga y póngase en la mano de Dios. Y yo sé que Dios nos va a ayudar. Vamos a ver, vamos a entrar un poquito ahora a la predicación o la predicación en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1, en el verso 21. Déjenme ver si yo termino con esto y lo pongo de otra manera para no tener esas interrupciones que estamos teniendo. Ok, déjenme ver. Comparto esta parte. Ok, vamos a ponerlo así. No se ve tan estético, pero por lo menos no nos va a volver a fallar. La ven bien ahí la presentación. Se ve bien. Ok, vamos a ver. Mi hermana Eliana, ¿no puede leer el? Amén. Primera Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ok, ese texto es muy importante porque habla de una palabra clave y vital para todo ser humano, que es salvación. Diga conmigo, salvación. Todo lo que tiene que ver con salvación es de suma importancia. Aquí la palabra dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, hablar de predicación, de alguna manera, es hablar de qué? De salvación. Todos nosotros, todos los seres humanos, o todos los creyentes, estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Estamos llamados a hablar de la palabra de Dios. Pero no todos vamos a tener el privilegio de poder instruir al mismo pueblo de Dios con la predicación, que una forma es testificar de Dios a los no creyentes y otra cosa es nosotros hablar la palabra de Dios o predicar la palabra de Dios ya como un mensaje para, aquí habla los creyentes. Entonces, en esos textos que voy a mencionar aquí, vamos a ver que todos tienen la particularidad de que no hablan de la predicación, de que tenemos que evangelizar. No habla de la evangelización, sino de la predicación en sí. No de la evangelización, sino de la predicación. Porque en la Biblia vamos a encontrar mucho. He aquí, yo os envío para que, como quien dice, vayan y prediquen y testifiquen. Todo eso es predicación. Pero en estos textos está hablando de el mensaje. Ya vamos a ver aquí en Romanos capítulo 10, el verso
13 al 15. Mi hermano David nos puede ayudar con esto. Amén. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Ok. Y el 15, Ajá, ¿qué dice el 15? 15 termina diciendo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, ¿cuánto ven la importancia de la predicación aquí? La predicación es de suma importancia. No es algo a la ligera, no, porque dice que para nosotros ser salvos necesitamos que invocar al Señor. Recuérdese que esa palabra invocar, bueno, no estamos hablando de como quien dice, de doctrina aquí, pero esa palabra invocar no es simplemente confesar, como algunos dicen, no, confiesa a Jesucristo y serás salvo, pero esa palabra invocar está hablando de una cercanía, de que yo invoco porque lo creo, yo vivo para eso que estoy invocando. Pero ¿cómo yo puedo invocar si no he creído? Pero ¿cómo yo puedo creer si no he oído? ¿Y cómo yo puedo oír sin que nadie me predique? Es como una consecuencia. Y el eje principal de todo esto es predicación. ¿De dónde surge todo? ¿Cuál es la base de todo lo que se está mirando en este texto? Es predicación. La punta del iceberg es salvación, pero la base fundamental de todo es predicación. ¿Cómo vamos a creer si no eh, oímos? Pero ¿cómo oímos si alguien no nos predica? Entonces aquí el eje principal, el fundamento de la salvación, podríamos decir que es la predicación. Entonces por eso es tan importante la predicación. Miren, mis hermanos, en la iglesia es tan importante el mensaje de Dios. Yo sé que hay veces que nosotros vamos a la casa del Señor y yo no sé cuánto han estado en esos servicios, de seguro que sí, que usted comienza a adorar a Dios y hay una canción que se pega en alabanza, en adoración, y se entró la gloria de Dios y ese día ni se predica. Usted dice, oh, no, no hubo predicación, pero hubo un mensaje de Dios. Lo que no hubo una predicación per se, como, como, como se acostumbra, pero hubo un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? De seguro que fue quizá la misma letra de la canción. Estuvo llevando el mensaje de ese día y a través de ese mensaje se adoró, la gente fue ministrada, pero el eje central de la salvación, mis hermanos, es la predicación de la palabra de Dios. Por eso en el texto anterior dice que a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, de suma importancia, mis hermanos, que la predicación, podríamos decir, mi hermano, esta frase, en la Biblia, predicación está muy enlazada que a salvación. Nos atreveríamos a decir que sin predicación no hay salvación. ¿Por qué no habría salvación sin predicación? Porque la Biblia nos acaba de decir que cómo van a creer si no oyeren y cómo van a oír si no hay quien le predique. Entonces, si no hay un predicador, entonces no va a haber que alguien que escuche el mensaje, no va a haber fe en los corazones. Si no hay fe, no hay arrepentimiento y todo eso desencadena que no haya salvación. Entonces, es de suma importancia, mis hermanos, que nosotros miremos la predicación como algo poderoso, algo sublime, algo que nosotros necesitamos dedicarle su atención. Mire, yo leí, hay un libro muy bueno llamado Lunes con mi viejo pastor. En ese libro cuenta la historia de un pastor que está ahí en un momento difícil por tirar la toalla. Él se reúne con su antiguo pastor, su viejo pastor, su anciano, y él se reúne y todos los lunes se reúne y él le da muchos consejos. Ese libro está lleno de muchas joyas, pero dentro de esas cosas que el anciano le dice al joven es,
que qué triste es que muchos suben al púlpito porque tienen que decir algo y no porque tienen algo que decir. Parece parecido, pero vamos a ver. Muchos suben al púlpito porque tienen que decir algo, pero no porque tienen algo que decir. Y hay una diferencia muy grande entre las dos cosas. Y como predicadores nunca debemos subirnos al púlpito porque tenemos que decir algo. No, nunca se suba a hablar la palabra de Dios porque yo tengo que decir algo. No, súbase porque usted tiene algo que decirle al pueblo. Es decir, tiene que haber una preparación previa, tiene que haber una búsqueda previa. Me gustó, Elías Limones dijo una frase en días pasados, en una predicación escuché, y él dijo, antes de buscar un buen pensamiento para predicar, mejor busca un altar donde orar. Y hoy, mis hermanos, y quiero en este momento que estamos introduciendo esto, poner esto también como base. Muchos de los predicadores de hoy en día están buscando un buen pensamiento para predicar. Y eso no debería ser lo correcto. Lo correcto debería ser tener algo de Dios que, aunque no parezca un buen pensamiento, aunque no parezca algo atractivo, sea un mensaje de Dios para nosotros en este tiempo. Entonces no es simplemente pararme ahí porque tengo que decir algo. No, es porque ya yo tengo un mensaje de Dios para el pueblo. ¿Por qué? Porque predicación es salvación. Esto, mis hermanos, nos lleva a una reflexión de la importancia de la predicación. Es decir, que para lo que nos estamos preparando en este momento y lo que estamos compartiendo aquí es algo eterno, es algo muy, muy, pero muy importante. Es decir, este deseo que ha nacido en su corazón de usted poder, con la ayuda de Dios, preparar un buen mensaje, llevar un buen mensaje, la palabra de Dios. Esto es algo sublime. Esto es algo muy, muy, muy importante. Mis hermanos, son muchas las personas, los predicadores que están buscando poner un tema que, como dice una vieja canción, como impactar al mundo con un nuevo mensaje que transforme los corazones. Esa canción de antaño. Algunos que tienen unos días en la iglesia, de ese cantante que ya se me olvidó el nombre, pero que él dice que algunos, René González. René González, sí, que andan buscando que con un mensaje trastornar al mundo. No, vamos a buscar el mensaje que la iglesia necesita para ese día. Recuérdese que cuando usted se para en ese púlpito, usted es la voz de Dios ese día, usted es el canal de Dios para ese pueblo. Usted es la voz de Dios en este momento. Ok, mis hermanos, hasta aquí vamos a tener esta parte de la introducción y ahora vamos a pasar. No sé si alguien tiene algún comentario, tiene alguna pregunta, tiene algo que ver con lo que hemos tratado hasta este momento. Si tiene algún pensamiento que le ha llegado a la mente, quiere compartirlo, listo, entonces, seguimos. Mi hermana Damari tiene la manito levantada, pero creo que del principio, ¿no es la? Usted levantó y se quedó ahí. Ok. La Entonces, dejo así. ok, está bien. Vamos ahora, mis hermanos, vamos a revisar las asignaciones que tenemos. Vamos a dedicarle unos minutitos porque me imagino que lo que compartimos cada uno se nos va a llevar unos minutos y no queremos pasarnos de tiempo. Déjeme dejar de compartir esto. Ok, tenemos algunas asignaciones para hoy. Dentro de las asignaciones teníamos el buscar los tipos de sermones. Lo que vamos a hacer es, podemos quizás, como teníamos también, hablar de un predicador, como quien dice, favorito o que le guste verlo predicar y hablar de dos de sus cualidades. Y lo otro era hablar de dos cualidades que no le gusta ver en el púlpito, que se suelen dar. No vamos a mencionar quién es que lo hace, simplemente vamos a mencionar de ella para ir aprendiendo y viendo las cosas
que debemos ir evitando a la hora de estar en el púlpito. Entonces vamos a pasar, mire lo que vamos a hacer. De los tipos de sermones, lo que podemos hacer es que cada uno quizá va a mencionar uno para que así los demás puedan mencionar los demás y podamos compartir también las otras opiniones que tenemos. Vamos a comenzar con quién, con mi hermano Leandro. Mi hermano Leandro, empezamos con usted en esta noche. Expositivos. Ok, mensajes positivos. ¿Qué nos dice? ¿Pudo buscar la definición? Bueno, puedes una vez ser un sermón biográfico de un personaje bíblico. Ok. El mensaje positivo puede ser bibliográfico de un personaje bíblico. Cuando hablamos de una exposición, estamos hablando de algo que agarramos un tema y exponemos lo que tiene que ver con ese tema, que también hay uno que es temático. Mi hermano Leandro, otra pregunta, mi hermano Leandro, para usted. Dentro de los predicadores, si eligió a alguien y tiene algunas cualidades que por lo cual le llama mucho la atención. Joel Austin. Ok. Eh, ¿Qué le Me gustan los llama? sermones de él. Bueno, son como sermones tranquilos, pacíficos, sí. Tú sabes, diferentes, sin exaltamiento ni cosas así. Ok, él Porque es una persona que habla pausado, habla tranquilo y expresa bien las ideas. y que llegan. Lo que él habla le llega a la gente. Ok. Tenemos y una cualidad o algo que no le gusta ver en el púlpito. En el púlpito. Ajá. Vamos a poner en un predicador como que te dice, bueno, esa parte no, Yo sé, no, entiendo eso. Que cobren. O que que se llegue. cobren. Por ejemplo, yo critico que si se le da dinero a un pastor que predique, el pastor debe de dejarlo en la iglesia, no llevárselo. Ok, eso es como la ofrenda que se usa cuando invitan a uno a predicar o algo así. ¿A eso se Exacto. refiere? O que cobren, sí, por el mensaje, que diga, oye, para yo ir allá, usted Más o necesita darme menos tanto. todo eso involucrado, que cobren, que si le dan dinero, cojan el dinero. Yo creo que Jesucristo nunca cobró un peso por predicar la palabra. Otra Ok. enseñanza. Oh, Amén, hermano. Gracias por compartirlo. ¿Quién más quiere continuar? Todos juntos no, por favor, uno a la vez. Amén. Yo. Hermana Eliana, hermana Eliana. Ok, tenemos sermones tópicos. Ajá. Esta información es del material que usted nos envió, de uno de ellos. Ok, sermones tópicos. En esta clase de sermones, el expositor escoge el tema y los puntos principales que desea exponer. Ejemplo, el baile, las drogas, l- la juventud, etcétera. El expositor busca el tema y presenta lo que la Biblia enseña acerca del tema. Ok, lo entendemos. Vemos un tema, cualquiera que sea, y buscamos lo que la Biblia dice de ese tema. Es como suponiendo cuando predicamos, qué sé yo, del infierno, predicamos de otras cosas, entonces ya vemos lo que la Biblia nos enseña y lo expresamos. Entonces, mi hermana Eliana, con las siguientes partes de la asignación para hoy. Ok, entonces la siguiente es sobre un predicador que me gusta ver predicar. Es, bueno, quizá los hermanos no lo conozcan, pero usted lo conoce, el pastor es el hermano Eury Ok, Valle. Él es un pastor allá en Santo Domingo y presidente de jóvenes actualmente. Me gusta la manera de verlo predicar porque él es una persona, y tengo las dos cualidades acá. um, es dinámico y es versátil. Él es una persona que eh, explica la palabra de Dios de manera, él la trata de llevar a un lenguaje llano, dependiendo del público donde se encuentre, ujú, y es de una manera que se pueda entender perfectamente. Por eso me gusta verlo predicar a él. Y pero- otras, ajá, sí, sí, y otras continúe. cualidades
que no me gustan ver en un predicador es que, por ejemplo, mandan a la congregación a ponerse de pie, le pasan a predicar y mandan a la congregación a ponerse de pies. No, la congregación está de pie. Luego cuando le entregan, siéntense. Dicen, dan un saludo o algo, luego párense de nuevo, entonces comienzan a predicar. Eso no me gusta. Y también, como hablábamos ahorita, sobre el tiempo, que yo comprendo, bueno, sabemos que hay tiempo, hay momentos que el mensaje está bueno y que verdaderamente el Espíritu de Dios está derramando y se extiende un poco y realmente vale la pena, pero hay momentos que entendemos como, según nosotros, el oyente, como que el mensaje ya se llevó y se expresó, entonces el predicador lo extiende. Entonces dice que el tiempo de Dios. Amén. Yo estoy aquí hasta que el Espíritu diga. Hasta que el Ok, Espíritu diga, esto es de Dios, el tiempo de Dios. Amén. muy interesante. Vayan anotando esas cualidades porque recuérdense que somos predicadores, entonces para no caer en el mismo error que nosotros decimos, muy importante. Mi hermana Damaris, que nos levanta la mano. Ajá, voy a definir el sermón temático. En Ujú, esta clase de sermones, el expositor escoge el tema que desea exponer y luego ujú. se dirige a las escrituras para apoyar ese tema. Si desea, por ejemplo, si desea hablar de la segunda venida de Jesús, él busca todos los temas, todos los textos que hablan de ese tema, sobre ese tema, y desarrolla el tema como él lo desea. Ok, él aplica ese tema a la necesidad que él ve Ujú. en ese momento. Ok, mi hermana, con la otra parte, lo de los Bueno, yo predicadores. tengo muchos predicadores que me encantan. Vamos a decir de la vieja guardia, hay uno que se llamaba Derek Prince. Me encanta como él predicaba. Bueno, él murió, pero sus prédicas están ahí y uno aprende muchísimo con sus prédicas. Me gusta porque era una persona así como que predicaba, no tenía que gritar, no tenía que exaltarse, quedar ronco para que la gente recibiera el Espíritu Santo. No, o sea, se expresaba claramente, era bien pasivo. Y eso me gusta de sus prédicas. Del tiempo de ahora, también me gusta Yesenia Ten. ¿Por qué ella me gusta? Sus predicaciones me gustan. Porque es una persona que siempre está como enfocada, siempre tiene una palabra nueva. Le prediqué 3 temas en un día y todo es como que no hay desperdicio. Está bien preparada. Los servicios de ella son bien preparados para mí y ella se apoya de buenas fuentes, o sea, no dice cualquier cosa, puede decirla, muestra cosas que muchos predicadores no muestran. No tiene miedo de hablarle a las personas de acuerdo a lo que está pasando en este tiempo. No le tiene miedo como a los gobiernos ni nada. Ella dice las cosas que necesitamos saber de verdad. Ok, y de esas cualidades, mi hermana, que no le gusta ver en el púlpito o en un predicador o predicadora. Como dije, creo que el Señor no era alborotoso. Eso de la gritadera, que usted tiene que cambiar hasta la voz para poder transmitir un mensaje, yo creo que eso para mí es un desorden. Yo digo, lo llamo desorden. Yo no sé si será porque yo voy por ese ritmo de que yo no sé exaltarme todavía. Yo creo que no. Yo creo que Dios va a usar mi carácter para yo transmitir su palabra. O sea, cada quien tiene un carácter, un tono de voz o algo. Y yo creo que Dios usa lo que tenemos Ujú. como Él hizo para nosotros transmitir el mensaje. Yo creo que nosotros no tenemos que adulterar, que exaltarnos tanto, gritar tanto. Conozco predicadores que cambian la voz y hablan como con una ronca. Y yo incluso he dicho, wow, cuando esa persona habla con tono de voz, yo Muy siento, diferente. siento el mensaje, pero cuando está como que me espanta, como que cambia la ronca, yo digo, wow, no Ay, llega, no Dios llega. mío.
Muy importante, hermana, muy importante eso. También lo que usted menciona, como los tipos de temperamento y forma de la gente. Creo que esa es la versatilidad que hay en la predicación, porque no todo el mundo es igual. Entonces, como usted decía, Dios va a usar eso que usted tiene. Así como usted lo tiene, Dios lo va a usar. Mi hermano David Guerrero. Amén. Bueno, dentro de los tipos de sermones que yo encontré fueron 4 sermones: el textual, el expositivo, el temático y el biográfico. De estos, yo creo que solo queda el textual, que nadie lo ha mencionado o ya lo mencionaron. No, no, ese no se ha mencionado. Está bien. ¿Qué nos El dice eso? textual es aquel sermón que desglosa la estructura de un versículo. En otras palabras, el predicador o la persona que está enseñando agarra un versículo de la Biblia, lo estudia, lo desglosa y lo expone tal y como está allí. Eso básicamente significa el sermón textual. Por eso mismo se llama sermón textual, porque coge un texto en específico de la Biblia para exponerlo tal y como está. Y vamos a ponerle, si tomamos el ejemplo vamos a poner ese verso muy conocido: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga vida eterna. Ahí uno agarra ese texto, puede hablar del amor de Dios, puede hablar del sacrificio, puede hablar de la salvación, y todo está dentro de el mismo texto. Ok, entonces mi hermano, continuamos con la otra parte. El predicador favorito se podría decir, ¿no? Para mí, uno de los predicadores que ha marcado mi vida y ha marcado varios episodios es el reverendo Elías Limones. No sé si alguno de ustedes lo conoce, el reverendo Elías Limones. Y una de sus cualidades que yo he podido rescatar de él es su forma de expresarse al momento de predicar. Y otra es el énfasis que pone para tener la atención de los hermanos, de la audiencia en donde él se encuentra. Porque hay muchos predicadores que suben al púlpito o están predicando y no tienen la atención de la gente, no la tienen. Entonces, esto me gusta desde el reverendo, que él capta la atención de todas las personas y comienza a predicar. Las actitudes negativas de un predicador, yo tengo 2 aquí, que es el uso excesivo de las muletillas, porque hay predicadores que usan muletillas, pero excesivamente, demasiado. Y es bueno, o Aleluya, sea, gloria a Dios. las muletillas son buenas, pero cuando uno lo hace de manera constante en la predicación, se torna ya un poco, ¿cómo lo podría decir? Pesado, un poco que irrumpe el pensamiento que la audiencia está captando o que el predicador intenta que la audiencia capte. Y otro es, yo creo que concordamos con algunos de los hermanos aquí, que es gritar o exaltarse demasiado. ¿Por qué yo pongo demasiado? Porque gritar o exaltarse lleva según el mensaje que nosotros estemos brindando, porque no es lo mismo un mensaje de predicación, de evangelismo, creo yo, no sé si me estoy equivocando, de evangelismo con un mensaje emotivo o con un mensaje que se podría decir, con una enseñanza. Porque yo en una enseñanza que doy a un grupo de jóvenes no me voy a poner a gritar o no me voy a poner a exaltar como si fuera una predicación, no, por eso hay momentos y momentos, yo creo. Y eso es algo que muchos predicadores, pastores, evangelistas eh, hacen uso demasiado. Recuérdese en una de las partes que hablamos que la oratoria nos va a ayudar a situarnos en el público que tenemos, como en el ambiente en que estemos. Y hay momentos que el mismo público te va a llevar a que tú reacciones, suponiendo
Hay públicos que son muy demandantes. Es decir, tú estás predicando y ellos se paran, se te ponen al lado, te aplauden y es como entra en esa euforia de la predicación que te va a llevar a ti, dependiendo también, como dice mi hermano, del tema que estamos predicando. Estamos hablando de la alabanza, del fuego, de la unción de Dios. No es igual que hablar del amor, de la paz de Dios y todo eso. Y todo va a llevar siempre el público y el ambiente para lo que se preste. No quiere decir que el mensaje pausado no llegue, ni que el mensaje... hay un grito excesivo que nadie está de acuerdo con él, porque hay gente que se sale de control con eso. Pero tenemos que mantener como un balance. No podemos ser tan pausados que la gente se nos duerma, pero tampoco podemos ser tan ¡ah! Que la gente nos toma miedo, como dice mi hermana Damari, que se asusta. Vamos a ver, no sé si mi hermano Isaac puede hablar o mi hermana Paula. Ya son las 10, estamos terminando. Y como ellos están ahí, no quisiera dejarlos sin oportunidad, si ellos pueden. Amén. Ay, mi hermano, no puedo hablar todavía. Ok, mira lo que vamos a hacer para mi hermana Paula y mi hermano Isaac. Entonces, no, me van a ayudar y me lo van a enviar. Me van a enviar su trabajo, me le toman fotos o me lo envían un audio o algo al WhatsApp para yo saber que y trabajamos en eso entonces. ¿De acuerdo? Mis hermanos, son las 10:01, terminamos nuestra primera clase. Yo creo que ha sido un buen tiempo y que hemos aprovechado. Quería compartirle algo ya para terminar, ya para finalizar, de algo tan importante, mis hermanos, de esto, de la predicación que tenemos en nuestro libro que estuvimos estudiando. Quiero compartirle esto para que ustedes vean qué tan importante es la predicación. Déjenme, y ya con eso cerramos. Es decir, que 2 minutos más. Déjenme ver. Aquí lo tengo. Aquí en esta parte, la parte donde están los números, y esta parte que estoy subrayando, aquí la ven. Eso está en el material. Cifra estimada de asistencia a eventos deportivos y cines en años recientes. Esos son del año 2015. La NFL en 2014, 17.4 millones de personas asisten cada año a sus partidos. La NBA, 21 millones. La NHL, 22 millones. La MLB, 73 millones por año. El Super Bowl, que es una de las cosas más vistas. Eso son estadísticas de Estados Unidos. 104 millones de videntes, es decir, muchos por pantalla. Y los cines, 1.3 billones de tickets vendidos al año. Pero en las iglesias, mis hermanos, cada año asisten 6.8 billones de personas cada año en Estados Unidos solamente. Eso es un promedio de 130 millones de asistencia cada domingo. 130 millones de personas en Estados Unidos, y si eso era en ese tiempo, puede ser de que las estadísticas hayan subido más. 130 millones de personas cada domingo asisten de alguna manera a una iglesia, sea católica, sea evangélica, pentecostal, lo que sea. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente escuchando la predicación y cada uno de ellos de alguna manera escucha un mensaje de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros Dios nos da la oportunidad, por lo menos de un grupito de esos, vamos a, como quien dice, a preocuparnos de que ese día, esa gente que asistió y que nosotros pudimos hablar la palabra de Dios, puedan irse con un mensaje de Dios, más que con un mensaje de lo que yo crea que ellos deben saber, con un mensaje que Dios tenga para cada uno de ellos. Así que mis hermanos, vamos a despedirnos hoy en oración. Vamos a permitir a nuestra hermana Eliana nos despide en oración. Más adelante, en el transcurso de estos días, les voy a poner una asignación más pequeña para la próxima semana y así vayamos ya avanzando. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Si no, cerramos con nuestra hermana Eliana y la oración. Listo. Hermana, oramos en el nombre de Jesús.
Amén. Gracias, Señor, por este momento que pudimos venir delante de tu presencia, Señor, a aprender una vez En el más de nombre tu de palabra. Jesús. Gracias, Señor, porque nos diste la Glorificado. victoria de estar de pie en este día. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos pudimos reunir en esta hora. Ayúdanos, Señor, a aprender cada día y a poner en práctica lo aprendido, teniéndote, Señor, como centro de nuestras vidas y como dirección en nuestro caminar cada día. Síguenos ayudándonos, Señor, y abriendo nuestro entendimiento para entender tu palabra cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios me le bendiga mucho. En la próxima semana vamos a comenzar para elegir nuestro tema que vamos a tener para formular nuestro bosquejo, nuestra predicación para el final. Pues nada, Dios le bendiga. Un gusto estar con ustedes. Espero que le Amén. hayan pasado bien, que hayamos aprendido algo. Muchas Amén. bendiciones. Buenas noches. Cambio y Descansen. fuera. Dios le bendiga. ¿Cómo usted quiere que Bye, bye. ¿Cómo fue? o maestro o hermano? Como usted guste, como se sienta bien. Hermano, le puse en el grupo la asistencia. No sé si es correcto o usted quiere que yo lo lleve en una hoja. No, está bien, puede hacerlo así. Gracias, Bye, hermano. bye. Está bien, gracias por su tiempo. Dios le Dios le bendiga a todos. bendiga. Amén, amén. Bye, bye.